del golpe de Estado, el gobierno cívico-militar prohibió por decreto a los olimareños e hizo circular listas de artistas prohibidos en los sellos discográficos y medios de comunicación. Los músicos referentes de la década del 60 se encontraban la mayoría en el exilio. Bajo esas circunstancias, el gobierno dictatorial resuelve impulsar una movida de folclore que ocupe el lugar de los cantantes prohibidos. Un momento muy duro de vivir para unos más que otros. Se prohibieron algunos cantantes, mucha gente tuvo que emigrar. En nuestro caso concreto, bueno, nosotros no teníamos la ideología de izquierda y seguimos trabajando. Trabajamos, sí, en su momento para la DINARP, en muy pocas oportunidades para el Ministerio de Cultura. La DINARP era la Dirección Nacional de Relaciones Públicas. Era el portavoz del gobierno. En 1975, el gobierno dictatorial declara el Año de la Orientalidad, editándose discos con ese nombre, incluyendo artistas impulsados desde la dictadura cívico-militar. En el 75 se crea un comité organizador de lo que se llamó el Festival de Canciones a mi Patria, que lo presidía yo. Estábamos en un gobierno todavía por Bordaberry, era el presidente, más que era un gobierno de facto. Bordaberry nos impone esa labor, el comité organizador de Canciones a mi Patria. Tuvo un significado muy lindo porque, por ejemplo, se llevaba desde acá, desde Montevideo, un grupo de intérpretes y los otros intérpretes eran todos de la zona donde se hacían los festivales. Andaré por los cerros, montes y llanos toda la vida. Y lo que yo organicé, que fueron esos dos festivales del 75 y 76, no había la más mínima censura de nada, en absoluto. Este movimiento, impulsado desde la DINARP, fue muy criticado, pero no en ese momento, debido a la censura y el miedo, que estaban muy presentes. No se olviden que en el 75 el gobierno de la dictadura promueve la ley de la consagración del Año de la Orientalidad por los aniversarios de 1825. Y allí hay un grupo de cantantes, algunos que encabezaban este movimiento, traidores a la causa de la democracia, traidores a la causa popular, que se subieron al carro de la dictadura, y había otros grupos surgidos del interior y del interior de la policía, grupos que usaban poncho, ojo legüero, botas, rastra, que eran los que ocupaban la promoción más importante en los medios de comunicación. No tenía ninguna significación, no iba nadie a verlos. Los primeros músicos oficiales, ya en la primerísima etapa, fueron los Nocheros, con Hugo Ferrari como ideólogo y un grupo de integrantes que se prestaban a ese juego. Había otros grupitos y había algunos pocos artistas que, digamos, se plegaban a los intereses de la dictadura, pero pocos. Ahora, lamentablemente hubo varios que agacharon la cabeza. Muy pocos en relación con otros países. Nuestro país fue un país muy resistente. De la misma forma que DINARP prohibió o exhortó, pero vamos a decir prohibió, que no se emitieran determinados intérpretes, tuvo la mala idea de imponer que cada tanto tiempo, cada 2 horas o cada hora, cada emisora tenía que emitir disculpe. Considero que no hay cosa peor que obligar a prohibir un tema o, en su defecto, a pasar determinado tema
porque en mi caso particular, y pienso que fue el de muchos uruguayos, se llega a odiarlo. Quizás muchos de los que en un principio aplaudieron a Rabiar Disculpe, terminaron odiándolo. Nosotros tuvimos un programa en CX26 Sodre que se llamaba Tiempo de Pueblo y Folclore, del 76 al 80. Cuando empezamos a planificar el programa, pedimos discografía nuestra en el Sodre, y había un solo disco en CX26. Cuando lo abro, de los dos lados estaba rayado con una gran esvástica, cosa que me repugnó porque tanto la hoz y el martillo como la esvástica me da asco. Disculpe, hablaba mal de todos los que en la noche éramos cantores, como Tabaré Echeverri, como Citarrosa, andábamos ahí en los boliches. Y esta canción fue hecha para todos esos supuestamente subversivos que éramos nosotros, ¿no? No funcionó popularmente. La frecuencia con la que se difundía esa canción generó respuestas de otros cantantes. La canción Estás disculpado, de Anselmo Grau y letra de Carlos Cresci, es un ejemplo. Yo sueño en la guitarra como Los Nocheros también tenían otras canciones con una postura política muy marcada. aunque vengan rondando los cuervos, seguiremos luchando hasta el fin. No me asustan con sus picos los que quieran confundir al pueblo. Esa samba es de Ofravalle, justamente. Se basa en los problemas que estaba viviendo la Argentina con los movimientos subversivos del ERP y de los montoneros. Entonces él entendía que los que traían ideas foráneas eran cuervos que querían comerse el espíritu de la argentinidad, como decía él. Y bueno, y en el caso nuestro era un poco también contra la subversión que había habido en el país. Fue una canción más y no tuvo ninguna repercusión. El folclorismo argentino tuvo distintas vertientes, distintas etapas y tuvo un espectro muy amplio ideológico. En el Uruguay se dio una cosa mayormente izquierdizante, digamos, en cuanto a visión, salvo algún ejemplo que después sirvió claramente al fascismo, que era una especie de folclorismo colgado de una palmera o colgado de no sabía bien qué, de un ombú quizá, pero atemporal, muy vinculado con el movimiento nativista. Nosotros trabajábamos, cobrábamos por nuestro trabajo, pero no nos obligaban a cantar disculpe. Lo tomábamos como un trabajo más, como actuábamos en televisión, nos decían, hay un festival en tal lado, nos piden apoyo, y bueno, y el apoyo del gobierno era pago a través de la DINAR, que bastante dolores de cabeza nos dio por otra parte, porque además eran tremendamente exigentes, nos hicieron registrar, teníamos que tener recibo, que decía que estábamos exentos, el recibo decía que estábamos exentos de impuestos, de acuerdo, También, por ejemplo, trabajamos para ANCAP, que estaba dirigida por gente puesta por los militares, eran civiles, pero el director de Relaciones Públicas era un militar. Íbamos al Festival de la Lana, al Festival de Durazno, patrocinados por ANCAP, por ejemplo. El Festival de Durazno comenzó, nosotros fuimos representando a Tacuarembó en el 73 con los Eduardo, y después empezaron a mandar los cantores del ministerio. Los cantores del ministerio, los Nocheros, Villalba, bueno, y otros más, que eran netamente cantores de pro dictadura, ¿no?
Pero seguían contratando, por ejemplo, a Santiago Chalar que otros. Bueno, Omar Romano, Flaco Fossati, los Zucará, bueno, a mí, los Eduardos, después fueron la Barma Carrero, ¿no? El grupo Vocal Universo. Si ellos hacían lo suyo, nosotros hacíamos lo nuestro. No quería decir que no compartiéramos una caña o un asadito, si fuera, pero había diferencias que las hacíamos notar. Y a nosotros nos pagaba la intendencia de Durazno. Pero nosotros no habíamos pagos por ninguna dinar. Creo que fue llevado con mucha madurez aquella etapa. Nunca llegamos ni a ofender, ni a hacer manifestaciones hirientes. En los corrillos vos podías decir, mirá quién está acá, el facho este que canta para los milicos, pero más de eso, y entre nosotros, ¿no? El resultado lo decretó el pueblo, ¿no? Que nosotros grabábamos y vendíamos discos. Ellos grababan y no vendían un disco, porque la gente, aparte de tener oído, tiene olfato. Tenía y tiene. Por ejemplo, de subir a un cantor Chalar al escenario y venirse abajo de aplausos. Y subir a alguno de estos otros cantores y el silencio era algún aplauso ya, otro, pero no, si vas a compararlo no era ni cerca. Eso fue la cruz que llevaron siempre ellos. Teresita Minetti era una cantante muy conocida por esos momentos. Algunos testimonios la vinculan a la movida promovida desde el gobierno cívico-militar, cosa que ella niega rotundamente. Yo seguí cantando en el país. Si seguí cantando en el país es cantar para los milicos, sí, entonces canté para los milicos. Pero yo cantaba, pero mira, escuelas nunca dejé de ir. No, yo para el Ministerio de Educación y Cultura trabajé, sí, trabajé para las escuelas, los niños. Siempre pensé exactamente lo mismo. Hubo un tiempo que era como un paréntesis, como en blanco. Y entonces, pues, si vos no sembrabas en esos niños, por ejemplo, eso de amor a la libertad, eso era muy importante porque vivíamos en una dictadura. Yo seguí trabajando antes, durante, después, más allá de la política, más allá de los hombres que gobiernan en un momento u otro. El país es otra cosa. Esas raíces que queremos, que admiramos, que respetamos. Patria no tiene nada que ver con los gobiernos, no tiene nada que ver con los hombres. Los hombres pasan, las instituciones quedan. Hubo gente que aprovechó esas situaciones para dañar y para limpiarse las plumitas. Gente que tenía las plumas muy sucias y después se cambió de camino. Una crítica frecuente que recibían los nocheros era con respecto a su opción estética y musical. Que nos dejen a nuestra manera. Lo que me gustaba era a través de una samba, de una chacarera, eso lo sentía más. No voy a ser ni más ni menos uruguayo porque cante una samba, una chacarera o una polca de la República Checa. Lo que iba impulsando la dictadura tenía la fuerza del bombardeo de los medios de comunicación. Creo que no tuvo una gran repercusión a nivel popular. En ese momento había una parte de la población que estaba predispuesta a apoyar ciertas posturas de ultraderecha. Ahora, eran muy pocos los artistas que podían prestarse a ese juego. Y algunos de ellos que aparecían por ahí porque no tenían otros que ofrecer eran realmente horrorosos. El año 72, 73, antes de la ruptura institucional, el presidente Bordaberry no nos quería, porque nos vestíamos como argentinos según él, y porque cantábamos zambas, y porque, disculpe, era una zamba. Había militares, tanto que hablan que nosotros fuimos militaristas, había militares de alto rango que no nos querían porque no éramos netamente orientales. También cantaban a Don José, la emblemática canción de los olimareños, quienes habían manifestado públicamente su apoyo al Frente Amplio y eran los únicos músicos prohibidos por decreto. Rodea. Para nosotros no existen canciones de izquierda y de derecha, son buenas o malas. Si son, entre comillas, de izquierda y nos gusta la canción porque es buena, la cantamos. Yo recuerdo que en todos los actos oficiales se cantaba, es así,
como comienzo o como final a Don José. Y era una canción emblemática de los olimareños. Entonces, a mí me parecía que no correspondía, que no porque fueran los olimareños de izquierda, no, porque ya la habían cantado ellos. Y es muy difícil salir a cantar una canción que ya fue impuesta por otra persona. Comienza el festival de La Valleja. Entonces las autoridades del festival nos dicen, no, lo ideal sería que cantaran a Don José. Pero bueno, nosotros tenemos San Martín así, pero es una samba. Y queremos algo bien oriental, una milonga. Bueno. En 1975, el gobierno dictatorial elaboró el Acta Institucional número 5 que clasificaba a las personas en categorías. Igualmente me prohibieron, como prohibieron a otros compañeros en el año 75 con el Acta Institucional número 5, que clasificaba a las personas en 3 categorías, A, B y C. Entonces estamos en la B. Al ser empleado público te daban las categorías. Si no tenías nada, si eras un ciudadano ejemplar, o sea que estabas con los milicos, ahí te daban el A. O que no tenías ningún problema, ¿no? Que estaba todo bien, eras A. Si tuviste alguna cosa o ellos sospechaban de que no sé qué, bueno, eras categoría B. Ahora, si ya estabas para otro lado, te daban la C, o en el caso mío, la Z me dieron. Te echaban del lugar, del empleo, y si no tenías lugar, digamos, no podías entrar a otras oficinas, determinadas cosas te eran prohibidas, y bueno, pero aparte estabas allí, marcado, ¿no? Dentro de ese contexto sociopolítico, los nocheros pretendían dar su mensaje de paz. Estábamos en un estado tal que todo era violencia, todo era ante un enemigo contra otro. Necesitábamos la paz. La paz, en mi concepto, la única forma de lograrla era estar a la sombra de nuestra bandera. Aunque muy humilde eras, mi primer bandera.